Muy bien. A los que están en Facebook, bienvenidos también. Ahí está, uno de los participantes ha establecido el idioma de los subtítulos en español. Bienvenido, ¿quién fue? Aplausos para el que se animó a hacerlo y va a descubrir que se le facilita bastante. Bien, Shlomi Coriat, un gustazo que estés también. Entiendo que vos vivís en Perú, ¿correcto? ¿En Lima o en Iquitos? Shlomi, ¿dónde estás? Activa el micrófono. Hola Rat, ¿qué tal? Te saludo Slomy. ¿De dónde estás? ¿En Lima o en Iquitos? Actualmente en Cusco, Rat. En Cusco, es verdad, me habías comentado. Así que tenemos ya y Samsung SM, seguimos haciéndole propaganda al celular y sigo sin saber quién sos. Pero quien sea, bienvenido. Si puedes escribirlo y yo te escribo quién sos, si no, Mara, Cristian, Ofelia, Ladislao, Aarón, Jaime, así que realmente somos de 3, 4 o 5 países y como de 15 ciudades. Real. Y es un gustazo, así que, y no cuento a los que están en Facebook, porque no sé quién está y quién ve. Es realmente una alegría muy grande. Y vamos a esperar 2 minutitos más, 2 minutos más. Vuelvo a repetir, de a partir de ahora hasta nuevo aviso, el horario no es más 8 p.m. Argentina, 6 p.m. peruana o la hora que fuera en cada uno de nuestros países, sino que a partir de ahora es 8:30 ¿Cómo hora no? argentina, Argentina, 8:30 6 y hora 30 Perú. peruana, 6:30 hora peruana o lo que fuera, hasta nuevo aviso. ¿Por qué hice esto yo en forma arbitraria? Porque me pareció que como hay muchos horarios disímiles, aquellos que tienen horas antes, hay que permitirles que tengan una media hora más. Tal vez después ponga 9 de la noche Argentina o lo mantengamos. Por ahora es 8 de la noche, 8:30 hora Argentina, 6:30 hora Perú. Cada uno sabrá en su país y su lugar qué hora le corresponde. A Patricia, a Moto G20, que no sé quién sos, a todos un abrazo enorme y vamos a empezar la clase ahora de un tema que yo soy muy recurrente y muy reiterativo, pero que creo que es fundamental remarcar para entender qué es el judaísmo y para entender en parte el antisemitismo y para entender qué nos pasa hoy. El tema de la charla es que es el Talmud, eje central del judaísmo, o como lo escribí en Facebook, eje central de los judaísmos, que no es lo mismo, aunque parece bastante parecido. Voy a explicar, Moto G20, si escribís quién sos, te lo agradezco, así te pongo nombre y apellido. Muchas gracias. Y entonces, ¿qué es? Voy a empezar al revés. El judaísmo, o como me gusta a mí decirlo, los judaísmos no parten de la Torá. La Torá, el Pentateuco, el momento donde los judíos recibimos la Torá en el Sinaí, en el monte Sinaí, la gran revelación de Dios, donde recibimos aparentemente el decálogo, pero que no es claro desde dónde hasta dónde ni qué recibimos en ese momento. No es que no lo tengo claro yo. Si uno lee la Torá, no está claro dónde empieza y dónde termina ese momento, y no está claro qué recibimos en este momento. Tampoco está claro que los 10 mandamientos sean 10 y no 44 o 7. Eso es un tema de cómo los numeramos en la tradición judía, y por otra parte, nuestro hermano mundo cristiano numeran a los 10 en forma diferente, con otro nivel de interpretación, y no es que ellos lo enumeren mal,
lo enumeran a su forma con sus interpretaciones. Pero no es el tema de hoy los 10 mandamientos. El tema de hoy es el Talmud. La Torá es la base de la tradición judía, sí, claro, por supuesto. Cuando hablamos de Torá, técnicamente, hoy en día, hablamos de los 5 libros de la ley, de los 5 libros que conforman el Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, de Hamishá, Humshei Torá, del Humash, cualquiera. ¿Qué significa Pentateuco? 5 libros. Así de difícil. ¿Por qué 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bereshit, Shmot, Baikra, Bemidbar y Devarim. Que esta semana comenzamos a leer el libro de Shmot, el segundo libro de la Torá, el libro de Éxodo. La palabra Torá en la tradición judía tiene enorme cantidad de acepciones. ¿Qué significa enorme cantidad de acepciones? Torá es conocimiento. Entonces, el conocimiento de un médico, el conocimiento de un ingeniero, el conocimiento de una técnica en hemoterapia, el conocimiento de un escribano, el conocimiento en armas, el saber de fútbol, el saber de golf, el saber de ikebana, el dominar idiomas, es Torá. No estoy dando una opinión mía rara, estoy diciendo en hebreo qué significa. Por ejemplo, la historia de la ética o de la moral es Torá Tamusar. Torá significa todo el conocimiento. Torá significa un concepto muy, muy amplio. Torá significa toda la tradición judía y todo el saber judío. Y Torá significa, en forma resumidísima, los 5 libros de la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Es una palabra que tiene múltiples sentidos, pero yo me voy a referir originalmente al sentido de los 5 libros de la Torá. El Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Hamishá, Humshei Torah, el Humash. Esos 5 libros, esperen un poquito, esperen un poco, quiero humear, fantástico. Esos 5 libros de la Torá fueron convirtiéndose durante varios siglos de muchas formas, sin importar si Dios nos dio toda la Torá en el Sinaí, si en el Sinaí recibimos la Torá escrita y no oral, si la Torá escrita surge del Sinaí o tiene una tradición posterior, si entendemos y creemos en la crítica bíblica o en las teorías de las críticas bíblicas o no, sin importarme la postura que haya, la Torá es un libro que de alguna u otra forma, sin entrar a discutir el origen y la forma, que es mucho más profundo del tema y mucho más largo, hay una Torá casi exactamente como la conocemos nosotros desde hace 2400 años, 2500 años, prácticamente idéntica a la nuestra. Esa Torá establece historias que pudieron haber ocurrido exactamente como se describen en la Torá o no. La creación, Abraham y sus historias, Sara e Isaac y sus historias, Jacobo y sus historias, Rebe, Sara, Rivka, Lea y Rachel y sus historias, las 4 matriarcas, Moisés, Yosef, José, todas esas historias, acompañado de anécdotas, historias y leyes. Otra vez, no voy a ponerme a discutir porque no tiene sentido y porque no es el lugar y porque no hay forma de llegar a un absoluto si el mundo fue hecho por Dios en 7 días, en 6 días, en 18.400 millones de años, si el Big Bang, si Darwin o no Darwin. La mayoría conocen mis posturas, pero no voy a hablar ahora de eso. La Torá, no importa lo que creamos ni lo que entendamos,
habla de la historia, desde el comienzo de la humanidad hasta la muerte de Moisés. No importa lo que yo crea o deje de creer, por favor. Sí, pero yo no creo en Dios. Nadie le pregunté si cree en Dios, si cree que Dios fue creado, el mundo fue creado en 6 o 7 días, si creen en el Big Bang, que un telescopio Hubble dijo que sí, o si creen que no. No me importa ni me importa ni es trascendente ahora. Porque hay dos opciones. O leemos la Torah y sabemos de qué se trata o la ignoramos. La Torah o la estudiamos o la ignoramos. La puedo estudiar desde muchos lugares. Lo que no puedo como judío es no estudiarla. No debo. Está mal. La Torah habla de todas estas épocas. Y la Torah establece leyes referidas a cómo vivimos los judíos o los hebreos o los descendientes de Abraham en esa época, referidas a una realidad que tiene que ver con todo eso. El mundo fue avanzando porque si bien la velocidad de avance del mundo es tardísimo, y yo pensé que... ¡Ah, no! Empecé 8:30, me asusté y dije, estoy hablando hace 42 minutos y no me di cuenta por la costumbre de empezar a las 8. Me pegué un susto, dije, no puede ser que la introducción esté hablando 45 minutos y no me di cuenta. Empecé a hablar hace 7, por la costumbre de empezar a las 8. Mil disculpas, me pegué un susto bárbaro. Me desubiqué, pensé que estaba como desubicado temporalmente. La Torah establece leyes que tenían que ver con una realidad del pueblo judío que en el siglo -5, -4, -3, el pueblo judío empieza a vivir en forma diferente. Yo esto que estudié muchas veces con muchos profesores y que lo dije de muchas formas, nunca me animé, nunca lo entendí profundamente hasta que vi que una mujer mucho más culta, mucho más inteligente, con mucho más sapiencia y con un desarrollo, y con 5 años más que yo, que es la gran escritora judía israelí o israelí judía Yocheved Brandeis, se animó a escribirlo en un artículo para un diario que se llama Israel Hayom, Israel Hoy, y ella una vez por semana escribía en ese diario una editorial. Como ella es la judía de los judíos no ortodoxos, se animaba a escribir temas muy controversiales o importantes para la población desde otro lado. Ella es nieta de hija de uno de los más grandes rabinos ultraortodoxos hasídicos que hubo en Israel. Y esta mujer, repudiada por ese mundo, que tuvo la capacidad y la grandeza de abrazar a su papá una semana antes de su muerte, y su papá tuvo la capacidad, no sé si de perdonarla, pero de abrazarla y mirarla a los ojos y decir, yo no sabía que vos te dedicabas a lo mismo que nosotros antes de morir. Esta mujer, en ese artículo, que tuve la suerte de tenerla de profesora durante 4 días seguidos y después escuché 1 o 2 charlas y leí 5 o 6 libros de ella, esta mujer se anima a decir lo siguiente. Y desde que ella se animó a decirlo, yo perdí toda vergüenza en poder decirlo de la misma forma. El pueblo judío se encontró que el libro sagrado, el libro central, la Torá, había caído en anacronismos o en un desuso práctico, en no poder aplicar esa Torá a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque no vivíamos en nuestra tierra, porque no éramos soberanos, porque no éramos mayoría, porque por enormes influencias del mundo griego, del mundo romano, de otros mundos, que había muchos mundos muy cultos, el mundo judío empezó a interpretar otras cosas y la realidad cotidiana del derecho civil, comercial, penal,
empezó a ser más compleja y las respuestas que eran buenas dejaron de serlo. Y si yo aplico lo que dice la Torá, tengo problemas. Por ejemplo, aquel que violenta a Shabbat debe ser apedreado y muerto. Conceptos con respecto a la idolatría son violentos y contundentes. ¡Qué mal, Fabián! No, no. Es un gran libro de una enorme profundidad que me invito a volver a estudiar, que hace mucho no lo estudio con seriedad. Los invito a estudiar profundamente esto que se llama Torah. Invito a polemizar, a estudiar intérpretes antiguos, medievales y modernos. No, no. Es brillante la Torah, es extraordinaria la Torah. Pero se convirtió en algo no atemporal porque es eterno, sino atemporal porque no se podía aplicar a esa época. Aproximadamente en el siglo -2, -1, 0, siglo I de la era común, así llamamos los judíos al antes de Jesús o al antes de Cristo y al después. Los judíos no decimos antes de Cristo, porque Cristo implica el ungido y el Mesías. Y como para nosotros no lo fue y no lo es, pero no porque esté mal, para quien lo cree, nosotros no lo creemos ni entendemos. Nosotros hablamos de antes de la era común y después de la era común. Aproximadamente por el año 0, -100, 100 de la era común, 200 de la era común, el pueblo judío estaba ante una realidad donde tenía dos opciones. Decíamos que la Torá, ahí me salió el término, que la Torá era anacrónica, no me salía anacronismo, y como tal debía ser dejado de lado. Y como otra vez no pretendo juzgar, ni defender, ni atacar, porque el objetivo de Guido, de sabiduría, de mis charlas no es convencer al cristiano que lo deje de ser. Dios me libre y me guarde. Cada uno es lo que quiere, lo que elige, lo que le gusta, lo que prefiere, lo que encuentra. Y cada uno de nosotros encontramos verdades en lo nuestro. Lo que pretendo en estos cursos y en todo sabiduriajudía.com es agregar conocimiento para ayudarnos a vivir mejor, no a convertir a nadie en indigno, en inferior, en superior, porque no creo que haya una verdad absoluta salvo la de Dios. Como no soy Dios, yo qué sé cuál es. Entonces, el mundo judío podía haber hecho lo que hizo el mundo cristiano en el siglo I, siglo II y siglo III, que es, hay un Viejo Testamento y nosotros tenemos un Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto con Dios, que en el mundo cristiano se establece a través de la figura de Jesús, otra vez que por el dogma muere en la cruz por los pecados del mundo, que es Dios que se convierte en hombre para morir por los pecados, Jesús Hijo, y Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo es un dogma. Todo esto. El pueblo judío elige y entiende que no hay un nuevo pacto, que hay un solo pacto con Dios, que no es el pacto del Sinaí solamente, no es el pacto del abuelo, bisabuelo de Eduardo, de Carmen o el mío o el de mi bisnieto. Es el mismo pacto que continúa durante todo ese tiempo, pero que se va adaptando a diferentes condiciones y que va dando otras respuestas. El pueblo judío puede haber dicho, acá hay un Viejo Testamento, hagamos uno nuevo. La iglesia no se anima a anular el viejo, lo mantiene como vivo, pero hay un nuevo. El centro son los 4 evangelios, etcétera, etcétera, que me parece muy bien y que no pretendo juzgar. Quien cree en eso, bienvenido sea y que te llene de bendición y de luz en su fe, su pueblo y sus creencias. Y es tan sana como las mías, que yo no me tengo que justificar por ser diferente a él, ni él por ser diferente a mí. Ahora, como el pueblo judío elige no enterrar un testamento y decir, ahora hacemos uno nuevo, el pueblo judío optamos por algo muchísimo más difícil, atrevido, violento
y genial. ¿Qué es lo que Yogi Brandeis dice? ¿Qué teníamos que haber hecho los judíos? Una opción es decir, la Torah es muy importante, hasta acá llegó, la guardamos en un placar, no la estudiamos más, es irrelevante en nuestros días. Qué hermoso libro. Mis padres estudiaron la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires en la década del 60 con libros muy trascendentes que hoy siguen teniendo grandes verdades, pero ninguna de las personas que se recibe de abogado puede estudiar con los libros de derecho civil, comercial o penal porque cambiaron los tres códigos en Argentina. Hay ciertas reglas del derecho que se sostienen, pero no puedo estudiar con los mismos libros. Esos libros se guardaron. La tradición judía podía haber guardado, sacralizado esos libros, pero decir no se tocan más. ¿Sí? Como digo yo, caca, malo, feo, nene, no se toca. Esos libros no se tocan. La tradición judía decide hacer una apuesta inmensa. Sigo mirando la hora y pienso que estoy hablando hace 55 minutos. Ya me va a cambiar el clic en la cabeza. Y el pueblo judío hace una revolución y dice, la Torá es central en nuestra vida y son las raíces y son los cimientos del edificio donde vivimos. Sin Torá no hay edificio. Los que conocemos arquitectura, que yo no conozco nada, los que conocemos de botánica, que no conozco nada, sabemos que un edificio hermoso de 50 pisos tiene que tener abajo de tierra una cantidad proporcional de pisos dependiendo del tipo de suelo y del tipo de construcción, porque si no, al menor viento o menor problema, el edificio se cae. Sabemos, y no solo porque lo diga yo y lo diga el poeta, que alguno de ustedes me va a decir si fue Amado Nervo o si fue otro gran poeta mundial, el árbol tiene de florido algo así como el árbol tiene de florido lo que tiene de raíces, de plantado. Alguno me va a ayudar con esa frase, que es una frase conocida y ahora no me sale. La Torá son nuestras raíces. La Torá son los cimientos. Porque lo que Yogi Brandes dice es lo que el pueblo judío no hizo. No guardamos la Torá adentro de una ánfora o la escondimos en una cueva en Qumran. En Qumran hay partes de la Torá y la guardamos en ánforas cuando un rollo de la Torá se convertía, dejaba de ser puro, dejaba de ser kasher y se enterraba. Pero no se enterró para matarla. Lo que dijo la tradición judía es, esta es la Torá, pero la Torá siempre se interpretó con los tiempos. Lo que vamos a hacer los judíos es entender que nuestra interpretación, o nuevamente, voy a cuidarme la palabra porque voy a tratar de decir más lo que yo creo que lo que entiendo que es la verdad que yo veo, nuestras interpretaciones, porque no hay una interpretación judía, hay interpretaciones judías. Nuestras interpretaciones son la forma de mantener viva la Torah. Y esas interpretaciones judías que responden a preguntas, a cuestiones, a problemas, a discusiones, en la tradición judía se llama Mishnah, Midrash y Talmud. Lo repito porque lo dije muchas veces y me voy a poner los anteojos a propósito. Lamentablemente no traje lo de sol, no porque lo necesite, sino para que me entiendan. La Torá, el Talmud, son los anteojos con los cuales los judíos leemos la Torá. Si mis anteojos, ¿sí? Ahí está, gracias Pato, de lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Francisco Bernardes no tenía nada que ver con quien yo dije, lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Sabía que es una frase hermosa poética, no me la acordaba, una genia, gracias. Entonces, si yo me pongo unos anteojos, que aquí la lente
son verdes, no el marco es estético, sí, puede ser amarillo y fucsia, pero si la lente es verde, yo a David voy a verlo verde y todo lo voy a haber tenido de colores verdes. Cuando éramos chicos, los que ahora somos más de 50 en esta charla, que seguramente hay muchos de menos y muchos en Facebook que tienen menos, que lo van a ver a futuro. Yo veía la tele en blanco y negro y yo pensaba que la veía en color. Cuando apareció en el Mundial 78 las primeras transmisiones experimentales en la Argentina en blanco color, y en el año 80 se empezó a transmitir realmente en color, que en la primera empresa que transmitió se llamó ATC, Argentina Televisora Color, donde todavía hoy funciona la televisión pública, cerca de la facultad donde nos recibimos Mara, mi mamá, mi papá y yo, la Facultad de Derecho. Y yo creía que veía en colores. El Talmud es el anteojo que los judíos usamos para leer la Torá. Cuando el mundo cristiano lee la Torá o lee los profetas y ven en Isaías, adelantan que María va a parir y que van a ser un niño y que va a salvar, de acuerdo a interpretaciones diferentes, es una interpretación válida, no es judía, pero es una interpretación más. Cuando mis hermanos testigos de Jehová interpretan en base a Levítico que la sangre es vida, y como la sangre es vida, no pueden recibir una transfusión de sangre que no sea de ellos mismos, interpretan correctamente de acuerdo a su forma de interpretar, que son sus anteojos con los cuales leen los mismos libros. No hay una forma correcta. Ahora, hay una forma judía o hay formas judías. Siguiendo a Yogi Brandeis, podíamos haber guardado en una ánfora y dejarlo abandonado y decir de ahora más tenemos un nuevo libro, el Talmud, un nuevo testamento, un nuevo código. O darle un valor bárbaro, un valor central en lo sinagogal, en lo ritual, en lo sentimental, en lo físico, porque los 5 rollos de la Torá, en sus 5 rollos en el templo, tienen un valor único en el pueblo judío, son nuestra alma, y sobre el cual hay un montón de mitos, algunos hermosos y algunos muy tontos. ¿Qué pasa si se nos cae la Torá en el templo? 40 días de ayuno. No, uno tiene que tratar que no se le caiga, hay que tratarlo con respeto y con amor, pero si se cae la Torá, lo primero que hay que hacer es levantarla y lo segundo que hay que hacer es preguntar a la persona que se cayó si está bien, no condenarla a 40 días de ayuno. Ahora, por eso la Torá no se le da a cualquier persona, y cuando uno sostiene algo de valor, lo tiene que sostener con todo el respeto y dignidad que eso merece. Si a mí me dan un cristal complejo que si lo raspo, lo rompo y de un gran valor, no se lo van a dar a que lo toque mi nena de 2 años y medio, y a mí tampoco me van a dejar tocar un libro escrito en el siglo XI de 2 millones de dólares de valor. No me lo van a dejar hojear a mí tampoco. ¿Por qué? Por el costo y por lo que representa. En estos 5 libros de la Torá, en la tradición judía termina representando nuestras raíces, nuestros cimientos. Pero la tradición judía viene y dice, fantástico, pero el judaísmo vivo es lo que representa el Talmud. Cuando alguien judío que no sabe, o alguien no judío que no sabe, te dice, busca en la Torá qué dice el judaísmo acerca de la eugenesia, acerca de ayudar al prójimo, acerca de donar sangre, acerca de la homosexualidad, acerca de destruir un árbol o acerca de ayudar al prójimo o visitar a un enfermo. Yo voy a buscar en la Torá y voy a encontrar pequeños puntos de donde yo puedo deducir A y menos A o J. Cuando abro la Mishnah, el Midrash, el Talmud, que ahora voy a explicar rápidamente esas diferencias, encuentro textos vivos y vívidos que adaptan a esa época
y en base a discusiones y a valores y a un montón de conceptos diferentes, tratan el tema y lo traen al aquí y ahora del Talmud. Rápidamente porque nombré 3 cosas que ameritan una clase o 20 clases cada una. Midrash es la forma más antigua de estudiar la Torá. Es de acuerdo al orden de la Torá, ir analizando cada parte. No importa que en diferentes partes hable de un tema. Voy de acuerdo al orden del libro. Después, en base a esa forma, se escribieron varios libros que son Midrashim. Y hay Midrashim que se siguen escribiendo hoy en día. Hay Midrashim hasta el siglo VII, hay Midrashim medievales y hay Midrashim modernos. Y cualquier prédica de cualquier rabino es un Midrash. La segunda forma de estudio es Mishnah. Mishnah ya no es de acuerdo al orden de la Torá. Ya me alejo de la Torá. El origen no es la Torá. La Mishnah es, agarro el mundo, mi mundo, y lo divido en 6 órdenes. En cada orden junto temas. Y voy tratando por temas. Festividades, muy bien. Shabbat, muy bien. Discuto sobre Shabbat. Y casi no hago ninguna referencia, porque no la necesito hacer, de lo que la Torá dice o deja de decir sobre Shabbat. O sobre Kashrut, o sobre un sacrificio en el templo, o sobre un matrimonio o un divorcio, o sobre daños y perjuicios, o sobre lo que fuera. Cuando yo ya voy a la Mishnah, yo me encuentro que prácticamente, no es que no, pero prácticamente la Mishnah no hace ninguna referencia a la Torah. Entonces no tiene nada que ver. No. Los sabios de la Mishnah entendían que ellos continuaban y construían sobre los cimientos y las raíces, porque el árbol tiene de florido lo que tiene de plantado. No. Pero la Mishnah ya no refiere a la Torah. Y cuando voy a un libro, la Mishnah estoy hablando como libro editado, como más o menos un final de la Mishnah sobre el cual ya podemos, no es tan fácil hablar de un libro, estamos hablando del 200 de la era común. A partir del año 200, los judíos en 2 centros, en la tierra de Israel y en Babilonia, empezamos a discutir los textos que aparecían en la Mishnah. Esas discusiones conforman lo que llamamos el Talmud de Babilonia y lo que llamamos el Talmud de Jerusalén o de Israel. Se dice de Jerusalén porque para el pueblo judío es el único pueblo que siempre tuvo un vínculo único y absoluto con Jerusalén, pero la única parte donde nunca se escribió el Talmud de Jerusalén es en Jerusalén, porque nos tenían prohibida la entrada cuando el mundo la llamó a Elia Capitalina, y después, durante muchos siglos, los judíos tuvimos vedada la entrada a la ciudad de Jerusalén. Ese Talmud que esos 2 Talmudim, esas 2 discusiones conforman el Talmud de Babilonia y el Talmud de Israel, o jerosolimitano o Yerushalmi. ¿Qué discuten en el Talmud? ¿Qué discuten los sabios? Primero, no es que se sientan y discuten. Son redacciones de notas que tomaron alumnos durante 500 años. Vuelvo a repetir algo que llama la atención. Colón discute con San Martín con Bolívar, Bolívar con Chávez, Chávez con Perón, Perón con Milei y Milei con Colón. Claramente, los que nombré, la mayoría nunca se conocieron. Algunos sí, pero sobre algunos temas, un grupo de sabios en el siglo VI y VII armaron discusiones. ¿Qué hubiera respondido Einstein si hubiera sabido lo que un físico en el 2014 descubrió? Y otro físico le dice, Einstein le hubiera respondido esto. ¿Y qué le hubiera respondido Bill Gates, Steve Jobs, que ya murió? Le hubiera respondido esto. ¿Qué hubiera respondido? Es parte del Talmud.
donde en el Talmud aparecen discusiones entre Jorge Macitel y yo, que nos conocemos y nos queremos y somos contemporáneos, pero al mismo tiempo aparecen discusiones de Jorge con San Martín y con Sarmiento, fuera de que nunca fue contemporáneo. Entonces, ¿qué es el Talmud? Y yo lo titulé Ejes del judaísmo o de nuestros judaísmos. El Talmud, y esto es muy interesante, porque la ultraortodoxia judía y las ultraortodoxias fanáticas de cualquier grupo que fueran, islámicas, cristianas, de cualquiera que fueran, algunas de alguna forma se militarizan y se convierten en grupos asesinos, algunos lo hacen de forma masiva y de la peor forma jamás, otros tienen excepciones o personas que salen y asesinan a otros en nombre de una verdad de Dios, de cualquier tradición, algunos representó cierta ideología de movimientos durante 1900 años, esto de creerse superior al otro, o de sostener la verdad, o de ser dueño de una interpretación, por lo tanto dueño de Dios, por lo tanto ser Dios, que repito, el peor de los pecados no es es haber nacido, como dice Lope de Vega en Fuente Ovejuna, como dice Calderón de la Barca en La vida sueño. El peor de los pecados no es haber nacido. El peor de los pecados en todas las tradiciones más puras es creerse Dios. Y cuando yo sé lo que Dios dijo y yo soy el intérprete absoluto de Dios, yo soy idólatra. Porque ser idólatra es ponerse en lugar de Dios, es cometer idolatría. Por eso los fundamentalismos son idólatras en todas las corrientes, y son tremendamente parecidos. Tremendamente parecidos. No son todos iguales, son parecidos. El Talmud enseña en el mundo judío que hay una ley y que la ley debe ser cumplida y que en muchos casos se llega a una conclusión y esa conclusión en esa época, en ese momento debía ser cumplido. Pero que más que la conclusión, lo que siempre es válida es la discusión. Entonces cualquiera puede pensar cualquier cosa. No, no. Empecé diciendo que el judío que no sabe Torah es un ignorante. Yo puedo creer que Dios lo escribió, que lo escribió PhD, que lo escribió J, puedo creer en la crítica bíblica, puedo leer a Freud, en base a lo que Freud poco había leído de judaísmo para escribir un libro sobre Moisés, puedo leer lo que quiera. Lo que no puedo no estudiar Torah. Entonces, no cualquier cosa es válida. Que valida cualquier cosa razonable dentro de discusión razonable, estableciendo fuentes razonables en base a una lógica. ¿La lógica es la mía? No, no, no. Una lógica de discusión judía que gracias a Dios tiene 2000 o 1200 años y tiene 1800 desde que terminamos la Mishnah y continuó siempre. Cuando algún grupo judío o algún grupo de gente que quiere acercarse al judaísmo pretende arrogarse la verdad de la interpretación y llama idólatra al que no es como él mismo, ¿sí? Llama idólatra al que no se siente o que no se define como él mismo, está cometiendo un error de interpretación grosero de los textos judíos. Los textos judíos son totalmente contrarios a esto. O por lo menos hay una tensión muy grande para afirmar temerariamente esto. O por lo menos hay una tensión grande, porque hay fuentes judías que hablan de esto, pero lo que no es válido es no reconocer una tensión muy grande, y lo que menos válido es no entender este proceso de interpretación y de discusión. Hay infinidad de casos que el judaísmo cambió realidades absolutas. Por ejemplo, la Torá enseña, y lo vamos a ver en alguna clase particular de acá a 6, 7 clases, la Torá enseña que el séptimo año se condonan las deudas. Entonces, y la Torá me exige a mí, como acreedor, como persona que tengo para prestar, que nunca deje de prestar. Entonces, Jaime, que no tiene,
me viene a pedir a mí dinero en el sexto año de este proceso de 7 años, que es donde entra el año sabático. A mí la Torá me obliga a prestarle a Jaime, pero el séptimo año lo condona. Entonces, como Jaime no es tonto y es astuto, Jaime, como todos los seres humanos, dice, le voy a pedir a Fabián el sexto año, total el séptimo no se lo devuelvo, con lo cual logran que yo no le preste, con lo cual dejó de haber un sistema financiero de préstamos, con lo cual se estancó la economía. Con lo cual el pobre no recibía préstamos y el rico no tenía que prestar. Hasta que Hillel interpreta y dice, es cierto, la deuda que Jaime Rubén tiene, que yo tengo con Jaime Rubén, de acuerdo a la Torá, se condona en el séptimo año. Pero si la deuda se la pasamos a un juzgado, yo no dejo de deber al juzgado. Y si después del octavo año vuelve a Jaime Rubén, yo le sigo debiendo. Con lo cual el sistema financiero no colapsó. Te voy a decir, y tan importante es, repito, un sistema financiero cuando colapsa, venezolanos, peruanos y argentinos, norteamericanos, cuando hay un big deal, cuando cae en el 30 un sistema económico, cuando hay en el 2001, es gravísimo. Hay hambre, hay miseria, hay suicidios. Después de eso surgen movimientos como el nazismo, que no es la única justificación, por Dios que no es así. Pero del hambre y de la miseria surge lo peor del hombre, por muchas otras cuestiones también. Entonces el sistema financiero se altera. ¿Qué hizo Hillel? Un prosbul. ¿Qué es un prosbul? Un permiso. Y él dijo, en realidad sí caduca, pero no caduca. Ah, cambió la Torá. Y acá va, en alguna clase del seminario rabínico en Israel, en la prehistoria, en el año 93, 1993, hace 30 años. Un profesor nos preguntó, Hillel cambió la Torá, y tengo que explicarles que la clase se armó un lío bárbaro. Sabía que contradecía la Torá, algunos decíamos sí y algunos gritaron no. Y se armó una discusión, no nos agredimos porque éramos todos pacíficos, pero más o menos. Cambió la Torá, si la Torá prohíbe, la Torá dice que la deuda se condona, Hillel dijo que la deuda no se condona, entonces contrarió la Torá. Hillel interpretó en el sentido que la Torá tenía y la necesidad que él tenía que dar en su época para que la economía continuara. Y de esa forma, ¿qué logró Hillel? Que la economía siga funcionando. La Torá dice, no claramente, pero la Torá dice que en Pesaj debemos comer kasher de Pesaj. No importa qué es kasher, no importa qué es Pesaj. Tenemos que comer de una forma particular. Y que lo que debiéramos hacer es romper nuestros utensilios. Argentinos y venezolanos. Algún algún peruano se va a reír si tiene mucha memoria. No norteamericano, vos, Roberto, vas a tener memoria como boliviano, pero como norteamericano no lo vas a entender. Hay un fenómeno que los argentinos somos segundos a nivel mundial en los últimos 130 años que se llama inflación. Que la diferencia entre Bolivia, Perú o Venezuela es que los países que estoy nombrando tienen periodos inflacionarios. En Argentina vivimos en inflación desde 1930 a 1940, desde 1970 en una inflación galopante, que algunas veces bajó, durante una década fue muy baja, pero cuando tenemos una inflación de 15, 20 o 30% para los argentinos es una inflación dominada, cuando tenemos un 100, 200, 300, llegamos a tener un 5.000, se nos complica un poquito. Y lo que tiene Argentina en particular es que la inflación es constante, es una característica general. Hay una década que no la hubo, hay algún año que no lo hubo meses que fue explosivo, pero es algo de un nivel de constancia desde que yo nací, que es así, y que ojalá ahora podamos frenar. Si Dios quiera que en 1, 2 o 3 años la inflación sea 0 o 0,2 como en cualquier país del mundo, mensual o normal, que pueda permitir un crecimiento económico y una proyección. En la época romana había inflación, mucha inflación. La moneda valía cada vez menos. Y adivinen, la ley de oferta y demanda
no es una ley de comercio moderna, es viejísima. En la época del Talmud, cuando los judíos debíamos romper nuestros utensilios antes de Pascua, de Pesaj, de las Pascuas judías. Adivinen qué pasaba con el precio de los utensilios ante la oferta y la demanda. Subía, con lo cual yo obligaba a la gente a erogar, a pagar, a gastar, no $100 por un juego de utensilios, sino 300. ¿Por qué? Porque el comerciante, cuando hay mucha demanda de chocolate, sube el precio del chocolate. Es una de las leyes de la economía viejísima. ¿Qué hicieron los sabios en el Talmud? Dijeron, ante esta inflación y ante esta pobreza de la gente y ante esta especulación de los comerciantes que suben los cubiertos y los utensilios de una forma desmedida, todos los utensilios que ustedes tienen pueden, mediante cierta forma de lavado o hervido, que yo llamo hacerlos cayer, utilizarlos para Pesaj. ¿Contradijeron a los anteriores? Sí o no. Adaptaron. Lo mismo las leyes de la esclavitud, lo mismo el rol de la mujer. El Talmud es revolucionario con el rol de la mujer. ¿Qué? ¿La Torá castiga? No, pero la Torá está construida para una sociedad donde el rol de la mujer era otro. Ahora, ¿por qué el Talmud es el eje central de los judaísmos? Porque el Talmud establece pautas de discusión. El Talmud se divide en 6 órdenes temáticos. El primero es semillas, todo lo vinculado a la tierra. ¿Cómo cultivo, qué tengo que llevar, qué mezclas puedo hacer, qué no, de qué forma? Y vinculado a eso aparecen muchos otros temas. El segundo tema es festividades. El tercer tema, que hay muchísimas cuestiones. Por ejemplo, la festividad de Purim es una historia posterior a la Torá. Y hay una necesidad de contar de qué se trata y cómo se vive. Y hay cuestiones de la Torá que hay que adaptarlas a las reglas modernas. La Torá no habla de luz eléctrica. ¿Cómo va a hablar de luz eléctrica? Si eso es de 1890, 1880, 1900. En la Argentina la trajo uno de los tipos más completos y complejos que hubo en el comienzo del siglo XX en la Argentina, que se llamó Jorge Newbery. Electrificar una ciudad, ver. Entonces, la electricidad se puede o no usar en Shabbat. Tengo que buscar los textos, tengo que interpretar los textos. Y en base a esos textos voy a dar respuestas. Para algunos esa respuesta es, no, yo no puedo mover y utilizar electricidad, pero sí puede haber un aparatito que prenda o apague una luz. Para otros va a ser, sí puedo usar electricidad, porque la electricidad no es fuego y no importa la interpretación que tenga en base a lo que tenga para lo que me sirva. Estoy diciendo, tengo que dar respuestas. Y esas respuestas, no todas las encuentro en el Talmud, pero la raíz de la discusión, del concepto que el judaísmo encuentra el sentido en la búsqueda de la verdad, no en encontrarla. Nadie encuentra la verdad. El sentido está en buscarla. Y la búsqueda de la verdad está en el respeto de la discusión, está en la interpretación, está en la adaptación. No estoy diciendo que está mal aquellos que no cuentan a la mujer en su minyan, que es el mínimo de judíos que necesito para rezar ciertas cosas. El quórum mínimo. Estoy diciendo que tengo que ir a los textos y estudiarlos para llegar a una conclusión que la mía no tiene por qué ser la de Jaime. O sí, seguramente es muy parecida, no sé si es exactamente igual. No tiene por qué ser la de David o la de José. Pero, ¿por qué el Talmud es central? Por eso. Una última cosita, que ahora sí son 9:20, hace 45 minutos que empezamos, no 50, empezamos 8:35. El Talmud fue resistido. La primera respuesta, cuando el Talmud se establece en el siglo VII y el siglo VIII, de algunos grupos judíos, de algunos pequeños grupos judíos, por ejemplo los caraítas, fue de rechazo del Talmud. Y el primer grupo que se opuso al Talmud y que llamó a las disputas medievales, así se llamaban, la disputa de Barcelona, la disputa de París, la disputa de Madrid,
Estamos hablando el año 1000, 1050. ¿Por qué tanto más tarde? Porque no había la BBC y la transmisión inmediata, y no había imprenta. Entonces, hasta que se conocía el libro, pasaban algún centenar de años a veces. La Iglesia católica o la Iglesia cristiana le negaba al Talmud cualquier nivel de veracidad o cualquier nivel de certeza. Y lo que hacían era la quema del Talmud. Y se sabe que en las disputas estas en Barcelona y en Madrid y en París se quemaron decenas de volúmenes del Talmud. Muy poco. Eran manuscritos. No había 60.000 ediciones del Talmud como hoy en día. No había 7 millones. No había una imprenta. Cuando se quemaban en una carreta 8, 10, 20 ediciones del Talmud. ¿Por qué se atacaba el Talmud? Porque el Talmud es la interpretación constante de la tradición. Y el mundo cristiano, previo al Concilio Vaticano II, hoy no es así. Y el mundo medieval cristiano no podía decir que la Torá no tenía verdad, pero sí podía decir que el Talmud no tiene verdad. Porque como Talmud es interpretación y da lugar al libre pensamiento, no hay nada más peligroso que pensar y elegir. Por eso el Talmud como libro de estudio es el centro de nuestra vida judía. Y por eso yo hablo de judaísmos, porque no creo que haya uno solo. Sí creo que hay límites claros de lo que es judío y no judío, que es variable de cada época y de cada persona, pero creo que hay mundos judíos, muchos, y todos parten de ese pluralismo y de esa discusión del Talmud, que tiene la genialidad nuevamente, que discuten rabinos que nunca convivieron ni se conocieron, el de Israel con Babilonia, el de Neardea con Fumedita, y que le da una riqueza. ¿Qué le hubiera respondido? ¿Y qué hubiera respondido? Y alrededor de la página del Talmud hay decenas de miles de exégetas de opinión que discuten cuál es la ley correcta. Por supuesto que después en la tradición judía, mediante todo un proceso alágico que estudiaremos otra vez, se va llegando a alguna ley o algún acuerdo de ley. Pero aún en esos acuerdos de ley, como la vida judía continúa y las realidades cambian, y por lo tanto las interpretaciones y las situaciones cambian, las respuestas también cambian. Y esto es nuevamente este manantial de vida, este manantial vivo, cambiante constantemente, que yo llamo judaísmos, porque me da miedo llamarlo judaísmo como si hubiera uno solo. Bien, hoy somos 37, no es que el número 37 sea un símbolo particular para mí, volvimos a ser muchos y es una alegría muy, muy, muy grande. Está el amigo Manolo, que no escribió Manolo como Redmi, podés escribir el nombre, pero es un honor que estés, amigo de hace años del diálogo interreligioso, que está vinculado a lo que hablé. El diálogo no me busca imponer nada a nadie a mí, ni yo busco imponerles nadie al otro, nada al otro, sino reconocernos como parte de una verdad absoluta y como buscadores de la verdad, buscadores de Dios y compañeros de diálogo. Así que es una alegría a los que entraron por primera vez, que son unos cuantos, Shlomi, David, puedo equivocarme, la familia Santos Lares, a todos los que entraron y no suelen entrar, un abrazo enorme. Busco el segundo porque estaba mirando, está Moshe, Joel, Olave. Moshe, creo que no te conozco, pero es un honor y un lujo que estés acá. Eva nuevamente, Natán, Rubio, Roa, leo gente que no conozco, que Rommel, que ya lo vi. Realmente es una alegría inmensa. A todos los vuelvo a invitar que lean en el Zoom, en el chat del Zoom, mi teléfono para que me manden los que no conozco un WhatsApp y me digan quiénes son para que yo pueda contactarlos. Y por último, aquellos que todavía no nos asociamos a IEDA, a sabiduríajudía.com, los invito a que lo miren, a que husmeen la página y o a que me llamen. No, escribí mal. No hay un punto acá. Agregué un punto donde no va, de apurado.
Ahí está. Sabiduriajudía.com, para que entren, para que lo vean y para que eventualmente puedan asociarse a todos y nosotros. Pregunta algo, Gustavo, y voy a responderle acá, y gracias a Patricia, porque lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, las raíces. Gustavo pregunta, ¿no todos los judíos estudian o leen la Torá? No, pero por vagancia, porque yo puedo leerla desde un laicismo, puedo leerla del pluralismo, puedo leerla del fundamentalismo, puedo leerla reconociendo ciertas cuestiones de la modernidad o rechazándola. Lo que no puedo hacer es no leerla como judío. Entonces, todos, y leerla, no hay que leerla necesariamente con la coordinación de un rabino, pero no son libros, si bien es muy válido estudiarla solo y leerla para allá, la porción de la Torá solos o cada capítulo, entender que cuando un musulmán lee la Torá, la lee con los ojos de Mahoma y del Corán. Cuando un judío lee la Torá, la lee con los anteojos del judaísmo y del Talmud. Cuando un testigo de Jehová lee la Torá, lo lee con los ojos de su testiguez de Jehová. Y cuando un cristiano, como el amigo Manolo, lee la Torá, lo lee con los ojos cristianos. ¿Y saben qué está eso? Bien. Entonces, cuando yo lo leo, tengo que ir siguiendo una lógica. Bueno, preguntas, opiniones, enojo brevemente. Y quiero fijarme el miércoles que viene, que yo lo tengo acá, ya se los indico. Espero, fíjense acá, un momentito. Si me esperan, les digo el miércoles que viene qué tema. Lo tendría que tener listo, pero está, no lo recuerdo yo. Pero hoy no es miércoles, Acá está, alguien ya me escribió. Buenísimo. Ajá, hasta que yo lo encuentre. Esperen, acá está. El Talmud es que es central del judaísmo. Acá no está. No. A ver acá. 16 del 1, no, eso es en 2 semanas. En 2 semanas, sionismo, que es desde cuándo. Y para el 9 del 1, Cábala, que es una visión diferente. ¿Qué es la Cábala? ¿Qué es la mística judía? Sí, una visión diferente la semana que viene. Y 16, sionismo, que es desde cuándo. ¿Sí? Explicar un poco, aclarar un poco, sacar prejuicios un poco sobre todo esto. Fabián, perdóname. Acá estoy. El Eduardo. martes, no el miércoles. Martes, todos los martes. Gracias, Eduardo. Salvo que por algún motivo se cambie de día, la regla es que son siempre los martes y a partir de ahora 8:30 horario argentino, 6:30 peruano o lo que fuera en Venezuela, en Bolivia o donde fuera. Mónica Castrillón, ¿de dónde son, Mónica? Somos de Cali, pero en este momento estamos en Estados Unidos. ¿Dónde están viviendo, Mónica, y qué hora es? Aquí son la misma hora de la Colombia. misma hora de Colombia. Estamos en Orlando en este momento. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Y mi teléfono, lo que les pido no es una obligación, no lo puedo forzar, No, pero mándenme eso un le iba a WhatsApp. decir, por favor, nos los manda otra vez, porque es que no lo alcancé a apuntar. Bueno, aquí está en el chat. Mira el chat. Okay. Rabino, Ya lo miro. Mira el chat. Sí. Nosotros somos estudiantes de la UCI en Cali. Sí, somos estudiantes, entonces me da mucha alegría escucharte. Muy, muy buena la enseñanza. Gracias, Rabino. Muchas gracias. Sí, A la ti. comunidad de la UCI, que es una comunidad muy querida, donde yo viví momentos muy lindos. En Pucallpa cada vez hay más comunidades. Y Moshe Yoel Olave, ayúdame de dónde sos, Moshe. Y Natán Rubio Roa, los dos. Ayúdenme de dónde son para darles la bienvenida. Willy lo conozco, este presidente de la UCI. Bienvenido a Willy, que no te salude. No, habilita el micrófono, si no desde Cali no te voy a escuchar si gritas. Ya, sí, gracias, Rap. Igualmente, muchas gracias.
y tenemos que hablar, pero me llamás mañana, pasado y charlamos que creo que es necesario. Natán y Moshe, cuéntenme de dónde son. Sí, Natán, Rabino, buenas noches. Moshe. Moshe es mi hijo. Moshe es mi hijo, está ahí el nombre de él. Somos de la ciudad de Cali, también estudiantes de la UCI. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Y me falta Natán Rubio. Me mandan un WhatsApp y me comunico con ustedes. Y Natán Rubio, ayúdeme. Hola, Vamos, Rad, Natán. ¿cómo estás? Muy bien, decime, Natán. ¿Cómo estás? Soy Nathan Rubio, también de Cali, Colombia, socio de la UCI y del Círculo Israelita del Caribe. Y bueno, un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, bienvenidos y simplemente difundan todo esto en toda la gente que quiera. No hace falta ser judía, ni querer ser judío, ni querer convertirse al judaísmo. Hace falta tener interés y curiosidad y tiempo y ganas. Y a todos los que no tienen mi WhatsApp, lo voy a decir en voz alta ahora para que lo anoten. Lo voy a decir en voz alta ahora para que lo anoten. Y lo ven en el chat. ¿Sí? Traten de escuchar. Pero lo ven en el chat, más 54 11 4992 9577. Repito, más 54 11 4992 9577. Bueno, nada más. Un abrazo muy grande a todos y acuérdense del nuevo horario: 6:30 Perú, 8:30 Argentina. Un beso enorme a todos. Bienvenidos a los que no estuvieron nunca o estuvieron pocas veces. Abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Gracias.